Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, Pura profe. vida, ¿Está profe. bien? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata el semestre? Vacilón, vacilón. Un toquecillo duro. ¿Qué están llevando ustedes? Bueno, yo estoy llevando lenguajes, compi, fases 1, ambiente humano, análisis y PO. ¡Wow! Estás llevando todo lo que se podía llevar. Más o menos, es que, sí. Ya veo, ya veo. ¿Y con quién estás llevando lenguajes? Bueno, es complicado porque es que yo era de otra carrera, era de computadores. Ajá. Y ahí ellos llevan un solo curso, combinan lenguajes y compi, hacen un solo curso, todo mortal. Y sí, ¿Qué tipo de los profes se llaman Marco Rivera y Marco no sé quién. No los conozco. Pero Sí, sí, sí. eso pasa mucho en computadores y ahora estás en computación. Estoy en eso de pasarme a compu. Entiendo, entiendo. Sí, sí. Bueno, ánimos con eso. Los demás que cuentan, ¿cómo están? Buenas, profe, bien, ¿y usted? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata el semestre? De lo importante es que hay salud. Eso es. Me alegro. Por ahí. Qué dicha. Chicos, cuéntenme, ¿quiénes de ustedes han usado interfaces gráficas en algún proyecto? Yo una vez para un proyecto ¿Ah? medio diferente había usado interfaz gráfica. No me acuerdo cuál era el IDE. Era muy fácil, pero era una cosa muy sencilla, entonces tampoco soy como ¿En experto. qué curso? ¿O era algo independiente? Bueno, le estaba ayudando a un amigo con un proyecto de él. Ok, Entonces, como que me puse a investigar cómo era y aprendí un poco de eso. ok, súper bien. ¿Te gustó? Sí, sí, la verdad es que es como, no sé, es como una visión diferente de todo lo que es un programa. Sí, creo que se acerca más a lo que estamos acostumbrados a usar, ¿no? Ujú. Normalmente, bueno, no sé si algunos de ustedes ya manejaban la terminal o la consola antes de empezar esta carrera, pero lo común es que las primeras interacciones con compus que tenemos son con programas con interfaz gráfica, al menos de las nuevas generaciones. Hoy vamos a empezar con ese tema en Java. Vamos a hablar de una biblioteca que se llama JavaFX. Tal vez además de Daniel, alguien que me comente que haya trabajado con interfaces antes o Profe. no. ¿Quién fue? Perdón. Miguel. Miguel. Ah, buenísimo. En cursos del TEC. Sí, he trabajado con JavaFX, Ok, con Qt, TK Inter, ok, súper. etcétera. Buenísimo. ¿Te gusta esa parte? Me gusta más el backend. Ok, te gusta más el backend, se vale. ¿Alguien más aparte de Miguel y Daniel? Yo también, profe, he trabajado ahí en interfaz en NetBeans y TechInter también. Ajá, ok, súper. O sea, Java. En NetBeans Ajá, Java. sí, en Java. Ok, súper. Sí, sí. Sí, de hecho es más bonito que TechInter, porque en NetBeans nada más arrastra los botones prácticamente. Sí, es bastante sencillo. Nosotros también vamos a trabajar. A ver, a veces cuando dicen NetBeans puede ser o Eclipse o el IDE, puede ser distintas bibliotecas. Hay gente que trabaja Swing, ya vamos a ver por qué nosotros vamos a trabajar con JavaFX, pero sí, la complejidad es bastante sencilla. Yo creo que a veces pensar en interfaces gráficas intimida un poco, pero en realidad es algo bastante sencillo. A ver, a nuestro nivel y sin entrar ahí en visualización de datos complejas o animaciones ahí complejas. Bueno, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, empecemos por acá. Vamos a hacer una comparación entre lo que es la interfaz gráfica y los comandos escritos en una terminal. En la malla curricular, estudiantes que han
estudiado hasta el momento, introducción a la programación, taller de programación, estructuras de datos, fundamentos, normalmente no han utilizado interfaz gráfica de usuario, sino que siempre se ha accedido a los programas por medio de la terminal. Ahí vamos, ahí ejecutamos el programa, compilamos, ejecutamos y vamos generando entradas para obtener salidas. La diferencia con esta metodología es utilizar pues componentes gráficos. Esos componentes gráficos son botones, selectores, iconos, menús y todo lo que estamos habituados a tener al interactuar con computadoras, teléfonos inteligentes y demás. Aquí les traje una imagen de este señor Douglas Engelbart, porque él es el inventor del mouse y el mouse revoluciona completamente o ayuda a dar el paso de las interfaces por líneas de comando, las interfaces de texto y las interfaces gráficas. También no sé qué tanto saben de la historia cuando surge Windows. Windows sería otro actor importante y su nombre viene ahí de la creación de las ventanas, de cómo se pasa de la interfaz textual a una con componentes gráficos y las ventanas fue ahí una revolución. Que también se dice que Bill Gates en realidad robó un poco la idea. No sé si han visto alguna película o saben un poquillo la historia de Steve Jobs y algunos de sus proyectos en los que con la Mac, la primera Mac, se presentaron las ventanas. Entonces eso es nada más como para contextualizarnos un poquito y ver a lo que llegamos. Esto obviamente hablando antes de las interfaces touchscreen que son muy utilizadas en la actualidad y pasos más adelante vamos a tener otros tipos de interacciones con lectura de movimientos y gestos de otros tipos. Nosotros en este curso llegamos hasta las ventanas y componentes gráficos sencillos. Aquí les quería comentar de algunas opciones que tenemos para construir interfaces gráficas de usuario en Java. No sé, posiblemente los compañeros que mencionaban, que han trabajado en NetBeans, podrían haber utilizado AWT Swing o JavaFX. Estas están puestas aquí en orden cronológico. AWT funciona para alguna plataforma específica, Swing funciona únicamente para desktop y JavaFX tiene pues más versatilidad y nos permite desarrollar interfaces para web, para desktop e incluso para mobile. Entonces, nosotros nos vamos a ir aquí hacia tal vez la opción más moderna y vamos a tener algunas diferencias a la hora de construir las interfaces, pero los componentes, el funcionamiento viene siendo similar en cualquiera de estas tres opciones. JavaFX es una familia de productos y tecnologías de Oracle Corporation. Sabemos que Oracle es también ahora la casa de Java y ella es quien actualiza, genera las nuevas versiones de Java. JavaFX se presenta para crear RIAs, que son las Rich Internet Applications, que serían aplicaciones web que tienen características y capacidades de aplicaciones de escritorio. Y algunas de sus particularidades es que se pueden crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones para celulares, tablets, televisiones, consolas de videojuegos, reproductores Blu-ray y muchas otras plataformas, ¿verdad? Este link muestra algunas aplicaciones reales que utilizan Java. Se los voy a pasar. Bueno, lo podemos abrir por acá.
Cuéntenme, ¿qué pudieron observar? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué les provoca curiosidad? Bueno, yo ahí vi uno que dice que combina las dos tecnologías, la de Swing y la de JavaFX. Ajá, podemos apilarlas también, hacer combinaciones. Y si ven, bueno, ahí hay ejemplos muy variados, ¿verdad? Tenemos modelos 3D, tenemos representaciones del espacio, una aplicación para museos, cualquier cantidad de cosas se pueden hacer. Y obviamente esto enriquece nuestras aplicaciones al poder mostrar eh, pues componentes gráficas a los usuarios. Trabajar con JavaFX o aplicaciones que tengan interfaz gráfica no necesariamente significa que tenemos que descuidar el backend o que vamos a trabajar haciendo aplicaciones tontas. No, en realidad lo que nos dice es que tenemos los recursos para representar nuestra computación de otras formas. ¿Qué más? ¿Qué más alguien que le haya llamado la atención? Eso de Swing, usar Swing y JavaFX está interesante. De hecho, una de las restricciones que yo les pongo en los proyectos es que los componentes sean de JavaFX justamente porque me he encontrado proyectos en los que hay componentes Swing eh, y tal vez los estudiantes lo hacen un poco sin intención, solamente porque el IDE les ofrece la posibilidad. Vamos a ver entonces un poco cómo funciona JavaFX. Algunas particularidades es que los productos, el código que compone la biblioteca de JavaFX es toda escrita en Java, lo que da una compatibilidad especial con el lenguaje. Vamos a tener FXML, que es un lenguaje declarativo de marcado similar a HTML. Es similar a HTML y obviamente a XML. Y nos permite definir la interfaz gráfica de usuario. Ahí podemos tener como una vista no gráfica de las componentes gráficas que vamos a tener. ¿Conocen XML? Sí. ¿Alguno ha trabajado con XML? Sí. Que me pueda decir qué Sí. es. ¿Ah? Miguel, Bueno, creo. yo lo usamos cuando trabajo con Maven, como para poner los plugins y las dependencias. Sí, básicamente sería algo así como un JSON, es un formato que me permite estructurar información. Entonces da cierta estructura adicional a los archivos de texto o a los comma separated values, a los archivos Excel, digamos, que nos permiten distribuir la información en solamente columnas. Con FXML o XML nos da una estructura. Comenta Miguel que él lo usa con Maven para poder importar bibliotecas y lo que haría Maven es que toma las versiones de las bibliotecas que queremos y nuestro IDE se encarga de hacer la importación de las bibliotecas por sí solo. Entonces, para que lo tengan en cuenta por ahí. Scene Builder es una aplicación que permite diseñar interfaces con drag and drop y puede ser integrada al entorno de desarrollo que se esté utilizando, dígase IntelliJ, NetBeans, Eclipse o el que estén utilizando. Scene Builder, ¿qué nos permite? Nos permite ver esos componentes que estamos declarando en el FXML. JavaFX trabaja con una serie de controles de interfaz que permiten crear aplicaciones complejas. Entonces, cada componente va a tener distintas funcionalidades. Vamos a decir, por ejemplo, un botón lo podemos clicar y un select box podemos seleccionar una de las opciones de él o un combo box o vamos a tener distintos componentes gráficos que van a comportarse distinto y vamos a seleccionar distintos componentes dependiendo de lo que queramos lograr. Los estilos en JavaFX son similares a las hojas de estilo en CSS, perdón.
¿Alguien por acá tal vez ha trabajado desarrollo web? ¿O conoce HTML y CSS? Sí. También Miguel. Sí. Contanos cómo funciona el CSS, ¿de qué se trata? ¿Cómo podría ser un ejemplo para usar CSS? Bueno, digamos que si saben usar HTML, usted pone un botoncillo ahí. Usted puede bueno, usted le pone un ID a ese botón, digamos, mi botón, y usted lo liga a un CSS, que es un archivo por separado. Entonces, a ese ID específico que usted le puso, digamos, mis botones de inicio, que usted va a tener varios botones de inicio, usted puede hacer, ¿cómo le puedo decir? Como diseñar su propio botón, usted puede ponerle cuál font quiere, de qué tamaño lo quiere, cuáles colores usa. Entonces usted puede reutilizar ese CSS para cada ID diferente que usted le pone a sus botones. Usted también puede ponerlo como para títulos y así. Perfecto. Entonces, básicamente, la analogía sería HTML, que es un lenguaje declarativo, va a contener las componentes. Vamos a decir botones, vamos a decir títulos, vamos a decir cualquier cosa que vaya a incluirse en un sitio web. Y CSS me permite decir de qué color, tamaño, espaciado va a ser ese componente. Se utiliza en archivos separados por una cuestión de orden y para no confundir la estructura de los componentes con la apariencia de esas componentes. De la misma forma, trabaja JavaFX. Entonces, vamos a tener un archivo fxml que va a tener los componentes, dígase labels, botones, selectbox, lo que queramos, y vamos a poder trabajar con estilos que funcionan de forma muy parecida a las que se utilizan en desarrollo web. Estos son unos screenshots que la idea es que veamos cómo se vería esto. El jueves mi intención es que ustedes trabajen en un laboratorio guiado que los va a ayudar con la instalación de JavaFX, con unas primeras ejecuciones de código. Ahí también yo les preparé un código mío propio para que ustedes lo copien, lo pongan a trabajar y analicen un poquito el funcionamiento de JavaFX y cómo lo podemos controlar por medio de Java. Prof, Sí, una consulta sobre el laboratorio. ¿Ese sería parecido como al laboratorio pasado? Con lo el, de el JSON. este laboratorio no es con videos, sino como un texto nada más. Ah, ok. O sea, ustedes irían haciendo una guía y van copiando los pasos que yo les pongo ahí, copian un código y lo corren en su máquina local. Y la idea es como garantizar que todos dejen su ambiente de trabajo preparado para trabajar con JavaFX. Esto de cara a que esta semana, el sábado, ustedes entregarían el segundo proyecto, lo que quiere decir que la próxima semana ya les quedaría el tercer proyecto. Y el tercer proyecto sí sería con interfaz gráfica, con JavaFX, un Builder, FXML y todos los componentes que estamos discutiendo acá. Entonces la idea es que logren avanzar un poquito con eso esta semana. También. Ok, entonces, analicemos estas imágenes. Básicamente, aquí lo que estamos diciendo arriba es, ese sería el código FXML, no sería el código Java, vean que no parece Java. FXML va a tener esta simbología de etiquetas, que también tiene HTML, y con jerarquías que colocamos, por ejemplo, dentro de este pane, vamos a colocar todos estos elementos. Aquí básicamente dice que esto es un archivo XML con esta codificación UTF-8. Después dice que va a importar lo que es un botón, un date picker, que es un seleccionador de fechas, un label, que sería una etiqueta de texto, un text field que permite al usuario ingresar información
y paint. Entonces aquí decimos vamos a usar todos estos elementos. Hay elementos que son de control y elementos que son de layout. Y después entonces por aquí definiríamos que el date picker va a tener un ID. Esto es muy útil para lo que comentaba Miguel de cómo se utilizan los estilos, pero no solamente para los estilos, sino también para el funcionamiento propio de los componentes. Entonces, nosotros vamos a ponerle nombre y a identificar los elementos para después poder interactuar con ellos. En este caso tenemos un date picker que se llama selector de fecha, un text field o una caja de texto que se llama input nombre. Tenemos dos layouts con textos, que sería nombre y fecha de nacimiento, estos son labels, y un botón de aceptar y un label de días vividos. Entonces, ¿qué pasa? Este es el FXML y esto sería la representación gráfica del FXML con Scene Builder. Scene Builder es un standalone application. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podríamos usar Scene Builder, instalarlo en la máquina, sin necesidad de instalar Eclipse, sin necesidad de instalar IntelliJ, sin necesidad de instalar Java, nada. O sea, nosotros podríamos dedicarnos a hacer ventanas con componentes usando esta aplicación. Esta aplicación, por ejemplo, en este caso, lo que generaría por debajo, por decirlo de alguna forma, es este archivo FXML, que nosotros vamos a incluir en nuestro proyecto de Java para interactuar con estos componentes. Pero es mucho más fácil de construir las interfaces si utilizamos el Scene Builder, porque si ven acá, básicamente nosotros decimos, ok, quiero un botón, vengo, lo busco aquí, lo arrastro, quiero un panel, quiero cambiar esto para acá, lo quiero estirar, quiero agregarle acciones. En este caso particular, vean que tenemos resaltado el botón aceptar. Entonces, si venimos acá, vemos que el ID de este botón es botón aceptar. Y además tiene otra particularidad que tiene una acción on action, que es mostrar días vividos. Y por acá vamos a tener una clase controladora que va a contener el código en Java para poder interactuar con esta interfaz gráfica. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Confuso? ¿Claro? Creo que por ahora todo bien. Ok, súper. Entonces, vamos ahora a ver la otra parte. Tendríamos la representación gráfica, el FXML y también tendríamos el código Java. El código Java lo que nos va a permitir es hacer operaciones computacionales sobre esta interfaz. Entonces, acá lo que les quería mostrar es justamente el vínculo que hacemos entre el Scene Builder o el archivo FXML y Java. Entonces, si vemos acá, es la misma imagen que teníamos antes, tenemos que el archivo va a contener estos elementos. Este elemento en particular va a tener un ID que es botón aceptar y va a tener un on action que se llama mostrar días vividos. Y por acá tenía esto del controller que les decía. Este controller, cuando yo le asigno aquí una clase controladora, es cuando yo le digo a usted fxml, a usted sample.fxml, lo controla la clase controller. Y yo voy a tener que definir en la clase controller, o una vez que yo defina métodos que reciban un action event en el controlador, voy a poder referenciarlos o utilizarlos como on actions. Voy a poder
hacer el trigger o hacer la llamada a esos métodos. Entonces, veamos por acá qué tenemos. Tenemos que la clase se llama controladora. Vamos a tener annotations. Estos annotations, cuando yo digo @fxml, lo que voy a decir es que voy a declarar un atributo, pero estos tipos de datos que voy a usar acá van a venir de la biblioteca de fxml. Entonces, yo puedo definir un atributo label, un atributo date picker, un atributo text field. Y sigo la misma estructura que utilizaba ya en Java de por sí, ¿verdad? Que sería el modificador de visibilidad, el tipo de dato y el nombre del atributo. Digamos entonces que las bibliotecas de fxml lo que me permiten es contar con nuevos tipos de datos. Entonces yo ya no tendría solamente int, long, string, sino que además podría tener componentes gráficos. Aquí los defino y vamos a ver cómo se comporta este método mostrar días vividos. Entonces, este método, ¿qué hace? Crea una variable de tipo string y a esa variable le va a cargar o va a obtener el texto que está en input nombre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estuviera aquí en el scene builder y me colocara sobre input nombre, si me colocara aquí, el ID de ese input nombre, o sea, este espacio, diría input nombre. Entonces yo diría, yo estoy diciendo acá, cargue en el string nombre lo que obtenga de input nombre, lo que obtenga de esta caja de texto. Perfecto, ya tenemos aquí un nombre. Digamos Miguel, nombre Miguel, entonces ya en el método, una vez que se presione el botón de aceptar, vamos a tener que nombre es Miguel. Y continuamos. Vamos a ver entonces que además del nombre vamos a tener un local date y ese local date va a ser la fecha de nacimiento, se va a llamar fecha de nacimiento y en este caso yo voy a obtener ese valor de selector de fecha. Entonces, ¿cuál creen que es el lector de fecha? Si yo marco aquí, entonces me va a decir que esto tiene ID selector de fecha. Entonces ahí yo estoy haciendo este vínculo entre los componentes gráficos y el código en Java. Y por aquí, si seguimos leyendo, lo que hago es una validación. Pregunto si el nombre no está vacío y la fecha de nacimiento no es nula, entonces voy a hacer una computación y de lo contrario, nada más voy a decirle, por favor, ingrese nombre y fecha de nacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo en tiempo de ejecución llego y doy en el botón aceptar, pero no he seleccionado ni la fecha de nacimiento ni el nombre, entonces me va a mostrar un error que diga que tengo que ingresar esos datos. ¿Dónde me va a mostrar ese error? Me lo va a mostrar en un label que se llama label días vividos y que podemos inferir que va a ser este label y que si yo busco el FXID de este label, se va a llamar label días vividos. Y el resto del comportamiento es bastante sencillo, básicamente solamente yo quiero tener una fecha actual, para esto uso local date y la hora actual del sistema, del momento en el que se esté ejecutando. Después tendríamos un periodo que para eso utilizamos la clase period, creamos una instancia de period y calculamos un periodo entre la fecha de nacimiento que me entró por medio de la interfaz gráfica y la fecha actual. Entonces ahí ya tendríamos ese periodo. Y lo que hacemos es cargar 3 enteros, uno para los días, uno para los meses y uno para los años. Y simplemente calcular los días totales, que van a ser los años por 365, los meses por 30 y los días. Una vez que hagamos todos estos cálculos, vamos al label días vividos, que sería este, y le decimos ahora su texto es hola, nombre, que habíamos dicho que era Miguel en ese caso,
lo cargamos de lo que está pasando en la interfaz, y le decimos, has vivido, pasamos el integer a string de los días totales y le decimos que has vivido esa cantidad de días. Y ya esto me permitiría tener un programa con, una interfaz gráfica, en este caso en un panel, que es controlado por código Java. Entonces podemos pensar en las infinitas posibilidades que esto nos da para programar con otra forma de ingresar datos mucho más intuitiva para los usuarios. Ya no tendríamos entonces que preguntar, deme el mes, deme el año, deme el nombre desde la consola, sino que tenemos algo aquí muy, muy fácil de usar. Hasta aquí, ¿cómo lo ven? ¿Todo clarito? Todo bien, profe. Ok, excelente. Profe, Sí, una pregunta, ¿por qué hace, o sea, eso de integrate.toString con días totales? ¿No sería, no lo podrían concatenar? no podrías concatenar qué. No, ese lo tendría que pasar a string. Ah, ok. Digamos, cuando estamos pasando este texto, todo lo que estamos sumando aquí debería ser de tipo string. Porque justamente la concatenación en Java espera strings. Entonces, nombre sí era string, pero días totales era entero, entonces lo pasamos a string. Ok, gracias. Con gusto. Esto es para, no me encontré el archivito que les había preparado la vez pasada. Voy a buscárselos para el laboratorio del jueves. Pero básicamente aquí yo había hecho un panel y había puesto una imagen. A la imagen le había cargado un barco con un PNG para que no saliera el fondo y había hecho 4 botones. Entonces, el código en Java lo que permitía era mover ese barco hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha y hacia abajo. ¿Qué me permite después las hojas de estilos? Me permite decir, ok, este panel, este componente gráfico canvas.fxml va a tener asociado un archivo de estilos que se llama estilos.css y además que está en la carpeta resources. Entonces, si yo voy a ese archivo estilos.csx y pongo numeral panel y le digo que el background va a ser de este color en particular, entonces el scene builder y nuestro IDE van a entender que el fondo del panel va a ser de este color que le estamos diciendo acá. Por acá está la documentación oficial. Voy a pasarles este link también por el chat. La documentación oficial de JavaFX con openjfx.io. Ahí pueden buscar, dependiendo del sistema operativo que estén utilizando y dependiendo del IDE con el que quieran trabajar, pueden descargar incluso ejemplos de cómo utilizar JavaFX. Yo siempre les recomiendo que cuando vayan a trabajar con cualquier tecnología, cualquier biblioteca de terceros, vayan a la documentación oficial, como sería en este caso. Entonces, acá hay varios pasos, incluso les muestra cómo instalar Java, si no lo tienen instalado, pero esperaría que todos lo tengan instalado. Tienen que definir una variable de ambiente y después tienen varias opciones por acá. Por ejemplo, aquí cómo correr un Hello World
Entonces, si vemos acá, pueden usar los comandos para la terminal en Linux y Mac, o bueno, cualquier sistema Unix, basado en Unix, o se pasan acá y ven cómo se haría esto en Windows. Acá además pueden ver, por ejemplo, que les dan código, entonces van a hacer uso de Git, que ya lo hemos estado trabajando todo el semestre y probablemente en otros cursos también. Entonces, por ejemplo, aquí es un punto de partida en el que hay que configurar algunas variables de entorno, compilar los módulos que vamos a necesitar de JavaFX y también hace referencia a un archivo que se llama hellofx.java y aquí nos dan ese código. Entonces, si vemos acá, tenemos una forma de probar el funcionamiento de JavaFX en nuestro sistema sin necesidad de crear un archivo FXML. Digamos que la parte del FXML puede ser opcional, pero nos permite una mucho mejor estructuración de los componentes, pero puede haber casos en los que necesitemos algo muy sencillo y decidamos no crear ese archivo intermedio. Por ejemplo, en este caso de ese Hello World, básicamente lo que estaría haciendo es que llega y carga en dos strings la versión de Java y la versión de JavaFX y después crea una nueva etiqueta con la información de JavaFX y la información de Java. Luego crea una escena. En la escena la crea de un tamaño de 640 por 480 y carga esa escena en el escenario, llamamos, y lo muestra. Entonces, básicamente va a mostrar una ventanita con el texto acá. Esto si ustedes logran instalar bien Java y JavaFX. De lo contrario, aquí va a tirar un error. Entonces, esta es una muy buena forma de probar un correcto funcionamiento de la tecnología. Y por acá también pueden ver, Miguel comentaba antes de trabajar con Maven y cómo esto justamente es a lo que él se refería con que ha visto archivos XML con Maven. Entonces, esto sería una forma de instalar o de hacer uso de la biblioteca de JavaFX desde o por medio del POM XML, que es como carga las dependencias y como administra las dependencias de un proyecto Maven en Java. De todas formas, yo no les exijo que utilicen Maven ni Gradle, que sería otra de las opciones. Si ven acá, trabajamos bien en formato JSON, pero ustedes lo pueden hacer de la forma más básica, que sería configurando el sistema y llamando desde la terminal a la compilación y agregación de los módulos. Aquí también tenemos cómo integrar, cómo hacer todo un proyecto JavaFX y como les decía, van a tener distintas opciones dependiendo de su IDE. Entonces, el laboratorio que yo les voy a presentar el jueves está pensado en Linux y en Eclipse, entonces ustedes ahí pueden seguir los pasos de una aplicación no modular de JavaFX en Eclipse en Linux, pero si alguien está trabajando en Windows o alguien está trabajando en IntelliJ o en NetBeans, aquí puede buscar los pasos. También importante decir que por acá tienen el repo de JavaFX para revisar. Aquí van a ver algunos ejemplos de proyectos, apps, entonces pueden visitarlo por ahí para hacer pruebas. Vean qué interesante acá, por ejemplo, pueden ver un
un visualizador 3D y todo este código está abierto y disponible para que ustedes lo descarguen, lo modifiquen y más que todo lo entiendan de cara a un proyecto que van a tener que hacer con componentes gráficas. Ok, eso sería de mi parte en cuanto a interfaces. Creo que la forma más fácil de entender esto va a ser en el momento que ustedes empiecen a construir sus propias interfaces y dependiendo de las necesidades que tengan, van a ir ahí resolviendo los problemas que vayan surgiendo. Pero sí me interesaba mucho que consideráramos estas tres vistas de los componentes gráficos que vamos a acceder por el Scene Builder a cómo se ve, un what you see is what you get, con drag and drop para agregar los componentes. Después vamos a tener una representación de esto en FXML, que si lo ven acá, es la misma información que está aquí, solo que dicha de otra forma. Y después también me interesaba y me interesa que lo vean el jueves, la forma en la que conectamos esos archivos FXML con el código en Java. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces creo que podemos aprovechar el espacio para comentar un poco cómo vamos con los proyectos.